Agradezco la invitación a este importante evento. Como ya dijo el doctor, soy ginecóloga, pero me he enfocado más a la atención de cáncer de mama. El tema es aspectos clínico-diagnósticos en cáncer de mama. Mi plática va enfocada mucho a epidemiología y todos los aspectos, digamos, de diagnóstico y tamizaje en mujeres de arriba de 65, 70 años de edad, que son un grupo de gran controversia. Sabemos que ha incrementado muchísimo la incidencia, la mortalidad, y esto lo debemos generalmente al envejecimiento poblacional, también al cambio del estilo de vida, a la occidentalización. Retrasan los embarazos, ya no hay lactancia, hay sobrepeso, sedentarismo, etcétera, pero esto más bien es como para el desarrollo de cáncer de mama, sobre todo en mujeres alrededor entre 40 y 50 años de edad. Para mujeres arriba de 65 años se considera que son otros factores de riesgo, pero de alguna forma es un apartado que no está bien estudiado. Además, ha incrementado por la deficiencia en la información de nuestras mujeres mexicanas. Hay también carencia de un programa nacional de detección oportuna eficiente. Sí lo hay en papel, pero que sea eficiente no lo es. Hay retraso en la atención, tanto en diagnóstico como en tratamiento, sobre todo de las instituciones públicas, además que las mujeres pues buscan pretextos para no ir al médico, ¿no? Teniendo el centro de salud enfrente y siendo gratuito, por ejemplo, la citología cervicovaginal, no se lo hacen. La mastografía igual, saben que se lo tienen que hacer cada año, a partir de los 40 años, en muchos lugares es gratuito y buscan un pretexto para no ir, ¿no? Y más con la pandemia, pues dicen que no salga de casa, pues menos se lo hacen, ¿no? Entonces, aunado a esto, hay insuficiencia de recursos en todos los aspectos, como humanos, materiales, técnicos, tanto para diagnóstico como para tratamiento. Y lo que nos gustaría tener en todos los estados son unidades mamarias especializadas, lo cual no tenemos aún. El envejecimiento poblacional, ustedes lo pueden ver desde el año 1940, la distribución por edad de nuestras mujeres y de los hombres ha cambiado, de tal forma que tenemos una población con mayor riesgo de desarrollar neoplasias malignas, como lo pueden ver a partir de los 40 años de edad. Entonces, aquí tenemos ya mujeres que viven más y ahí tienen mucho mayor riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes, y el cáncer no es la excepción. La esperanza de vida en México ha incrementado. Por ahí de los años 1930, 35, la esperanza de vida, tanto en hombres como mujeres, era menor de 40 años. Actualmente, en el año 2022, en las mujeres es de 78 años. O sea, viven mucho más. Entonces, es algo que debemos de tomar en cuenta. A nivel mundial, a mayor edad hay mayor incidencia de cáncer, de todos los tipos de cáncer. Aquí podemos ver entre menores de 65 años es 37 casos por 100,000 habitantes, y a medida que avanza en edad es mucho mayor el riesgo o la incidencia, de 190 por 100,000 habitantes. Estas son cifras de Estados Unidos, en donde podemos ver que a mayor edad hay mayor incidencia, pero también la mortalidad, y no solamente por el cáncer, sino por las comorbilidades que tienen estas mujeres. Algo que hay que tomar también en cuenta es que muchos de los protocolos y estudios que involucran cáncer de mama no incluyen a mujeres arriba de 75 años. Es únicamente el 9%, y en algunos inclusive es un criterio de exclusión. Vamos a investigar tal o cual medicamento o tal o cual técnica, pero tienen que ser mujeres, no sé, entre 40 y 70 años, ¿no? Entonces, este grupo de mujeres mayores de 70 años las dejan fuera. ¿Y qué es lo que hacemos? Traspolamos los resultados de lo que se encontró en ese estudio en estas mujeres que son mayores, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque la biología tumoral, las comorbilidades son totalmente diferentes en estas mujeres de mayor edad. Este es otro análisis, esto es acorde a las etapas
de cáncer de mama en Estados Unidos. Como pueden ver, las etapas tempranas, estamos hablando de in situ, etapa 1, etapa 2A, es mucho mayor que aquellas que son etapas localmente avanzadas o metastásicas. Entonces, en Estados Unidos y en países desarrollados ya han logrado este salto en donde predominan las etapas tempranas. De hecho, en Estados Unidos la etapa más frecuente prácticamente es la etapa 1 y en México sigue siendo las etapas localmente avanzadas. En México sigue ocupando el primer lugar de muerte, o sea, tanto de incidencia como en mortalidad en nuestras mujeres, esto tomando en cuenta como causa de muerte por cáncer, el cáncer de mama. En el 2010 se calculaba que fallecía una mujer cada 2 horas por cáncer de mama. Sin embargo, en las estadísticas acorde a Globocan en el año 2020, que son estimaciones, pero es muy parecido a lo que es real, fallece una cada 1.2 horas. ¿Qué quiere decir? Que hay más mujeres que están desarrollando cáncer de mama y mueren más. Es responsable del 17% de la mortalidad asociada a las neoplasias y esto sigue en aumento. Estas son análisis hasta el año 2020, sigue en aumento tanto la incidencia como la mortalidad. Ahora, estas son unas tablas muy interesantes porque acorde a las cifras de INEGI en el año 2019, en el grupo de 55 y 64 años de edad, las neoplasias malignas ocupaban el segundo lugar y de 65 años o más era el tercer lugar. ¿Pero qué pasó? Vino la pandemia y en el año 2001 los tumores malignos se fueron hasta el cuarto lugar a partir de los 35 años. Un año después, ya en el año 2022, el cáncer regresó al lugar que tenía antes de las muertes por COVID. COVID cambió nuestras estadísticas y como pueden, ¿dónde está? Son los recuadros que están en verde, esas son muertes por COVID. Entonces ocupó el primer lugar, pero digo, esto afortunadamente fue algo pasajero, esperemos no venga la sexta ola, ¿no? Porque también la mortalidad es mucho más alta en los grupos vulnerables, que son las mujeres arriba de 65 años, que además tienen otras comorbilidades. Entonces, ya nos estamos volviendo a posicionar, ¿no?, como estábamos, pero pues esto significa que sigue siendo un problema de salud pública. Ya enfocado únicamente a las mujeres, en el 2021 ocupaba el cuarto lugar y en 2022 ya estamos en tercer lugar. COVID ya pasó a ser quinto lugar entre mujeres, como causa de mortalidad entre mujeres. Específicamente en cáncer de mama, si ven la gráfica, las que más fallecen son las mujeres de 65 años o más. Y esto es algo que se repite también con cáncer cervicuterino. Aunque el número de casos totales en el 2021 y 2022 por cáncer de mama fue casi 8,000 defunciones y cáncer cervicuterino fue un poco más de 4,000, en cuanto a porcentaje de defunción por grupo de edad, son las que siguen falleciendo más. Ahora, ¿qué hay de la detección oportuna? Bueno, ¿es útil la autoexploración mamaria? Estas mujeres ni se revisan. Muchas veces quien detecta la enfermedad es el cuidador o el familiar, porque ya hay necrosis, ya desprende cierto olor nuestro familiar, entonces es cuando se nos ocurre revisarlo, llevarlo al médico y encontramos que tiene un tumor que ya está ulcerado, que ya tiene necrosis. Entonces, esto es más frecuente en mujeres arriba de 80 años, pero en este grupo de 65 y 80 años, pues bueno, o sea, no es la excepción. Muchas veces por vergüenza de que tienen un tumor no quieren ir a revisarse, entonces el tumor sigue creciendo y así nos llegan. El tamizaje con mastografía también hay controversia en cuanto al límite o a cuándo debemos determinar el tamizaje en mujeres de mayor edad. Sabemos que el tamizaje para cáncer de mama sí disminuye la mortalidad, en algunas series se documenta que hasta el 30%, pero para llegar a esto, para que un buen programa de tamizaje con mastografía
sea efectivo, tanto en detección oportuna como en disminución de mortalidad, debe de tener una cobertura arriba del 70% de la población que está en riesgo. De otra manera, no funciona ese programa de tamizaje. Y en México, cuando se hizo el primer análisis ya hace algunos años, la cobertura era menos del 30%. Entonces, por más esfuerzos que se hagan, por más unidades que haya, por más promoción, si no se cubre arriba del 70%, ese programa de pesquisa no va a funcionar. Y dependiendo del tipo de estudio o del análisis que se realice en cuanto a la población en la que se llevó a cabo este tipo de tamizaje, pues vamos a ver que hay variaciones en cuanto a la disminución de la mortalidad. Entre más riguroso sea el análisis de estos proyectos, es una menor disminución en la mortalidad, pero se ha visto que aunque sean estudios retrospectivos que tengan mucho sesgo, sí hay un beneficio con el tamizaje en todas las edades. Pero el grupo de edad que más tiene beneficio con tamizaje es entre 60 y 69 años, donde disminuye la mortalidad hasta en un 32%. Esto es lo que queremos, ver lesiones chiquititas que únicamente se identifican con estudios de imagen, y ese estudio de imagen es la mastografía. Eso es lo que queremos. De esta forma podemos cambiar la casuística y las estadísticas de nuestro país, pero es únicamente con educación, con el incremento de los estudios de tamizaje y con una buena educación de nuestros médicos de primer contacto. Pero así nos llegan, de todas las edades, no nada más de 65 años en adelante, así nos llegan las pacientes. Ahora, ¿cuántas mastografías se necesitan para encontrar un cáncer? Esto va a depender del tipo de mastografía, la periodicidad con la que se hacen los estudios y la edad de la paciente. Entre más jóvenes se necesita una mayor cantidad de estudios para encontrar un cáncer. Inclusive se ha descrito que se necesitan 3,000 mastografías para encontrar un cáncer en mujeres entre 40 y 49 años. En cambio, en mujeres entre 60 y 69 años, como lo pueden ver en la diapositiva, se necesita un poco menos de 500 estudios para encontrar un cáncer. Y mucho depende de las características de la población también. Ahora, el tamizaje en mayores de 70 años, ¿cuándo se debe determinar? ¿En realidad tiene beneficio? Y cuando hay comorbilidades, ¿vale la pena buscar si hay lesiones sospechosas de mama? Lo que sí sabemos es que el diagnóstico de cáncer de mama en este grupo de mujeres es de un 31% y fallecen el 47%. Como ya les comenté, muchas veces no las incluyen en protocolos de estudio, ya sea para tratamiento o diagnósticos, las dejan fuera. ¿Por qué? Porque no es el grueso de la población. Hay muchos falsos positivos, de hecho estamos corriendo varios estudios en FUCAM sobre tamizaje en estas mujeres y vemos que hay un gran número de falsos positivos. Aquí se comenta que es entre 12 y 27%, pero nosotros hemos encontrado que es hasta 70%. O sea, 7 de cada 10 mujeres que tienen lesiones sospechosas resulta que es una patología benigna. Entonces, estamos sometiendo a un estrés innecesario, gasta más, son pacientes que a lo mejor no pueden desplazarse tan bien, ocupan apoyo y estos son a fin de cuentas falsos positivos, que es uno de los puntos prioritarios en poner en controversia si vale la pena o no tamizar a estas pacientes. Lo ideal en estas mujeres es que tengan una expectativa de vida mayor a 10 años. Ese es el punto clave de saber si esta mujer la vamos a llevar a un estudio de mastografía año con año o no. Y la expectativa de vida, eso va a depender de la edad. A mayor edad viven menos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizá tienen otras comorbilidades, la actividad física es diferente. Tenemos mujeres que a lo mejor tienen 70, 80 años y van todos los días en bicicleta al mercado. Y hay mujeres que tienen 60 años que viven en cama todo el tiempo
porque tienen complicaciones de diabetes, son hipertensas, obesidad, etcétera. Entonces tenemos que poner en la balanza qué mujer sí vale la pena hacer una mastografía de tamizaje. Y esto también, va muy de la mano con las comorbilidades. La expectativa de vida va disminuyendo si tienen una comorbilidad, si no tienen comorbilidad o tienen una comorbilidad leve o si es una comorbilidad severa. Y acorde al tipo de enfermedad asociada, si es diabética, cardiópata, hipertensa, también. O sea, entre más edad, a mayor edad, más comorbilidades, la expectativa de vida es menor. Y la evidencia, digo, las recomendaciones en cuanto a tamizaje de estas mujeres, pues la verdad hay discrepancia en algunos lineamientos, se está buscando, se está tratando de homologar los criterios, pero si pueden ver en la tabla, lo que está encerrado en rojo, dice evidencia insuficiente, no se deben de tratar como las mujeres menores de 70 años, no se recomiendan estas guías, no se debe de realizar, o a menos que tenga una expectancia de vida mayor a 10 años. Y prácticamente eso es lo que concluyen. Aquí es un resumen de la mayoría de las guías para tamizaje en estas mujeres y como pueden ver, arriba de 70 años son muy poquitas las que sí recomiendan el realizar mastografía en forma anual. Ahora, ya les comenté, hay sobrediagnóstico. Hay un estudio publicado en esta revista en donde incluyeron tamizaje a más de 50,000 mujeres y lo que sí encontraron es que mujeres aquí es más de 70 años, me equivoqué en el signo, mayores de 70 años, hay un riesgo absoluto de sobrediagnóstico de 2 hasta 2.3 por cada 100 mujeres. Entonces, y esto pues ya les comenté, o sea, son como someter a la mujer a situaciones que muchas veces ni vale la pena. Estudios de imagen, bueno, ya hablamos de mastografía, como tamizaje es únicamente la mastografía, la resonancia magnética es solo en aquellas que están en población en riesgo, porque son mamas muy densas, son mujeres que a los 70 años la mayoría va a desarrollar un cáncer de mama, entonces estamos buscando ese cáncer. Aunque en sentido estricto, estas mujeres que tienen ya alguna mutación, pues la recomendación es realizar una mastectomía reductora de riesgo bilateral. Y las que no quieren operarse, entonces son estas las que se someten a estudios dinámicos como la resonancia magnética en forma periódica. Ahora, los estudios, digamos, complementarios, puede ser el ultrasonido, el PET, tomosíntesis y la mastografía contrastada. Y hay algunas otras, bueno, estas son técnicas más recientes, no son tan nuevas, pero digamos se ha difundido ya más su uso, sobre todo en mujeres que tienen mamas densas, pero las mujeres arriba de 65 años no todas tienen mama grasa, o sea, hay un porcentaje importante que tienen también mama densa o que estamos proponiendo alguna cirugía conservadora, entonces necesitamos utilizar este tipo de estudios y no quedarnos exclusivamente con la mastografía. En cuanto a la densidad mamaria, pues bueno, todos ustedes saben que a menor edad la mama es más densa, pero acorde a esta tabla, arriba de 65 años, prácticamente 1 de cada 4 mujeres tiene una mama tipo C, que no es nada despreciable. Entonces ahí se nos pueden escapar muchas lesiones o hallazgos sospechosos y se nos pueden escapar algunos cánceres. Entonces, los estudios para mama densa prácticamente es la tomosíntesis, el ultrasonido, la resonancia magnética, la mastografía contrastada, que se están corriendo varios proyectos a nivel nacional e internacional para tratar de desplazar a la resonancia, ya que es más, no se requiere pues el resonador, es menos tiempo, es menos caro, entonces tiene muchas ventajas la mastografía contrastada sobre la resonancia magnética. Ahora, me voy a detener un poquito en la mastografía contrastada. La indicación prácticamente es cuando hay distorsiones o mamas muy densas, pero en mujeres arriba de 65 años, como les comenté, no es nada despreciable la cantidad de mujeres que tienen mamas heterogéneamente densas y únicamente el 3% extremadamente densas. Este estudio nos ayuda a evaluar el número de lesiones y evaluar la extensión de la enfermedad.
¿En quiénes podemos utilizar este estudio? En aquellas que son candidatas a cirugía conservadora. Estamos identificando que mujeres arriba de 60 años, que es candidata a cirugía conservadora, las estamos realizando mastografía contrastada y nos hemos llevado muchas sorpresas, porque uno dice, no, pues tiene mama grasa, se ve muy bien, en la mastografía es un solo tumorcito, ¿y qué creen? El 25% tiene otro foco o la extensión es mucho mayor. Entonces, en algún momento del tiempo va a ocupar su lugar la mastografía contrastada, no nada más en mujeres jóvenes, sino en toda mujer que sea candidata a cirugía conservadora. Y aquí tenemos un ejemplo, esta es la mastografía, digamos, basal, la que está del lado, la 1 y la fotografía 1 y 3, y la mastografía contrastada es la imagen 2 y la 4. Entonces, el cáncer aquí está, ¿sí lo ven? Y aquí difícilmente se ve. Y es una mujer de arriba de 60 años, que esperaríamos ver una mama pues no tan densa, era candidata a cirugía conservadora, pero encontramos esto, aquí lo tenemos, y además tiene una extensión. Aquí pareciera que fuera un vaso, y uno dice, pues mira, tiene un vasito por ahí, pues no, o sea, es extensión del tumor. Entonces, esto nos cambia la conducta terapéutica. Y esto es independientemente de la edad. En cuanto a los aspectos clínicos, bueno, los factores de riesgo ya los conocen ustedes. Este es un estudio en donde se hizo una comparación de mujeres menor o mayor de 35 años comparado con aquellas con un punto de corte de 65 años. Y lo que se identificó fue que las mujeres posmenopáusicas arriba o igual de 65 años tienen mayor número de hijos, mayor uso de anticonceptivos orales, edad mayor de menarca y más embarazos a término antes de los 30 años, que de alguna forma son como factores protectores, ¿no? Pero hay que recordar que el 70% de los casos de cáncer de mama resulta que no tenían ningún factor de riesgo. O sea, eran mujeres bien portadas, por así decirlo. Su menarca después de los 12, lactó, tuvo hijos, no usó hormonales, no tenía familiares con cáncer de mama y aún así desarrollan. Entonces, no es el hecho de no tener factores de riesgo no quiere decir que somos exentas de desarrollar esta neoplasia. Este es un estudio que se hizo en FUCAM de 5,762 mujeres arriba de 70 años hacia arriba fue el 10%. Y como pueden ver, acorde a la etapa clínica, la mayoría a partir de los 60 años predomina la etapa 2 y la etapa 3. O sea, casi no tenemos etapas 1. Uno pensaría, bueno, es mama grasa, se ve muy bien en la mastografía. Pues no, resulta que las mujeres a mayor edad, la etapa al momento de diagnóstico es más avanzada. Y en cuanto al fenotipo determinado por inmunohistoquímica, que es una característica que debemos de tomar en cuenta para tomar decisiones en cuanto al tratamiento, afortunadamente, a partir de los 60 años, son tumores que consideramos de buen pronóstico, aquellos que les llamamos luminales. Eso se sigue comportando en la actualidad, entonces hasta cierto punto siguen desarrollando tumores que son menos agresivos. En cuanto a comorbilidades, como lo pueden ver marcado en amarillo arriba, pues a mayor edad más comorbilidad y esto pues nos va a retrasar a lo mejor el inicio del tratamiento y debemos de tomarlo en cuenta. Este es un estudio en donde se evaluó las enfermedades cardiovasculares en mujeres con cáncer de mama y lo que se identificó, utilizaron un índice de riesgo cardiovascular específico para pacientes con cáncer de mama y lo que encontraron fue que la mortalidad fue significativamente mayor en mujeres que desarrollaban eventos cardiovasculares adversos, o sea, efectos secundarios, etcétera. Entonces, lo que recomiendan es que se aplique este índice antes de empezar el tratamiento, o sea, no nada más cuando recibió quimioterapia o tratamiento anti-HER, etcétera. O sea, se debe aplicar este índice y hacer llevar una vigilancia y valoración por cardiología en cualquier momento, recomendándolo desde el inicio. Sabemos que el cáncer de mama tiene un comportamiento bimodal. Esto se refiere a que
tenemos un pico entre los 45 y 49 años y tenemos otro pico a la edad más o menos de entre 60 y 64 años. Eso es algo, cuando hacemos el promedio de edad, pues es 52 años, pero cómo se distribuye acorde a la edad, los grupos de edad, vemos que tiene dos modalidades, ¿no? Y aquí lo podemos ver, este es un estudio recién, se publicó en Lancet, incluyó más de 50,000 mujeres con cáncer de mama, este es un estudio mexicano, salió apenas en julio, de mujeres de cáncer de mama con seguro popular. La edad promedio fue 52 años, pero si pueden ver aquí las edades que predomina es 45 a 49 y de 50 a 54. Pero si toman en cuenta las mujeres de 65 años o más, pues es casi 20%, o sea, no es nada despreciable. Entonces, por eso la importancia de seguir con la búsqueda intencionada del cáncer, ya sea con tamizaje o hacer unas buenas revisiones de sus pacientes en consultorio. En cuanto a la etapa, las mujeres, en cuanto a la sobrevida a 5 años, tomando en cuenta la etapa, pues bueno, sabemos, bueno, esto es lo que arroja ese estudio y es algo que se repite en la literatura internacional. Las mujeres menores de 40 años, etapa por etapa, ya sea etapa temprana, localmente avanzada o metastásica, viven menos en comparación con el resto de las edades. Y algo interesante es que desde el año 2006 al 2016, en las que se incluyeron estas mujeres que tenían seguro popular, la sobrevida no cambió, ya sea etapa temprana, localmente avanzada o metastásica, no cambió. Quiere decir que aunque tengamos tratamientos mejores, exista, digamos, más diversidad, que si el fenotipo es luminal y que le doy, si tiene sobreexpresión de HER2 y que le doy tratamiento anti-HER, pues, ¿qué creen? Hagamos lo que hagamos, acorde a este análisis, la sobrevida va a ser igual. O sea, estamos igual que en el 2006. Ahora, ¿qué hay en cuanto a autodetección, diagnóstico por mastografía o que ustedes hayan realizado el diagnóstico, que la paciente se revisó por su médico y encontraron algo raro y biopsia? Acuérdense que la biopsia tiene que ser con una aguja de corte para diagnóstico de todo tipo de cáncer. Esta es una corte de pacientes con cáncer de mama, fueron 3 décadas de estudio, incluyeron todas las etapas de cáncer de mama, fueron más de 15,000 pacientes. Este es un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos y en Alaska. Bueno, y los métodos diagnósticos fue autodetección, diagnóstico por mastografía y el diagnóstico por el médico. Lo que vieron fue que el cáncer de mama incrementó, sobre todo en el grupo de edad entre 50 y 74 años, de un 55 a un 63%, o sea, digamos, incrementó el porcentaje en este grupo de edad. La autodetección de cáncer de mama por década, ese prácticamente se mantuvo casi igual, y lo que se comenta es que la autodetección generalmente fue en tumores mayores de 2 centímetros y muchas veces ya eran en etapas 2 o etapas 3. En cuanto al comportamiento de la forma de diagnosticar el cáncer, si fue por mastografía, autodetección o por un médico, incrementó el número de casos, pero ya tomando en cuenta el porcentaje, vemos que sí incrementó la detección del cáncer por mastografía, esto porque ya hay mayor educación, hay incremento en los programas de tamizaje, la autodetección disminuyó un poco y la detección por el médico disminuyó también un poquito, pero sin diferencia estadísticamente significativa. Hay barreras, eso lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado de ay, no me quiero hacer la mastografía, qué tal si tengo algo? ¿No? O sea, esa es clásica de nuestras mujeres. O es que me duele mucho, me apachurran mucho, que estuve una semana con el dolor. Bueno, pues no nada más en México. Este es un estudio de Arabia Saudita, y recién publicado.
Más del 50% de los casos de cáncer de mama son etapas localmente avanzadas y metastásicas. Este fue un estudio, fue una entrevista digital en mujeres de 40 años o más, y lo que encontraron fue que al menos una vez en la vida la mitad se había hecho mastografía. Y las barreras que encontraron para el estudio es un estudio innecesario, eso fue en un 24%. O sea, es un estudio doloroso en un 22%. ¿Qué tal si me sale algo? O sea, miedo a los resultados anormales, es casi 20%, o sea, una de cada 5 no se lo hace porque ¿qué tal si sale algo? Y la otra es 14% es miedo a la radiación y el 10% es avergüenza. Muy parecido a muchas de nuestras mujeres, ¿no? Y esto es algo que por eso se cuestiona mucho si vale la pena hacer tamizaje en estas mujeres. En este estudio, en mujeres arriba de 65 años, aquellas que sí se realizaron tamizaje con mastografía, hubo un 1.7% de detección de cáncer, y en las que no se realizaron mastografía de tamizaje, 1.6%, o sea, es prácticamente igual. Entonces, ¿cómo para qué se hace la mastografía? Y como hay muchos estudios, por eso se pone en controversia si vale la pena o no. Entonces, aquí lo que debemos de tomar en cuenta es la expectativa de vida de la mujer. Y para concluir, pues bueno, después de la pandemia por COVID, pues ya el cáncer ya retomó su lugar, y esto es tanto a nivel mundial, regional y también en nuestro país. Desafortunadamente sigue incrementándose tanto incidencia como mortalidad, esto es en todos los grupos de edad. El tamizaje en edad avanzada hay que realizarlo cuando la mujer tenga una expectativa de vida mayor a 10 años. Se pueden hacer estudios complementarios, esto en casos seleccionados, ya lo comentamos, aquellas que son candidatas a cirugía conservadora, pues bueno, se pueden hacer estudios, no nada más por mama densa, sino para caracterizar mejor la enfermedad. Y afortunadamente seguimos, bueno, las pacientes siguen teniendo fenotipos que se consideran de buen pronóstico, aunque hay algunas que parece que no leyeron el libro, y tenemos triples negativos en mujeres arriba de 70 años, ¿no? Las etapas predominan etapas 2, y dependiendo la serie, algunos son etapas 3, y pues a mayor edad más comorbilidad, y esto hace que disminuya la sobrevida en todo este grupo de pacientes. Muchísimas gracias.